La brisa matutina acariciaba suavemente los rostros de los habitantes de la Ciudad de México, una vasta urbe en cuyo pulso vibraba una mezcla de modernidad y tradición. Entre los rascacielos y las antiguas plazas, un joven llamado Luis Morales, de 18 años, se aventuraba a explorar los secretos ocultos de su ciudad. Con su cabello negro rebelde y ojos que reflejaban la curiosidad, se sentía atraído por los misterios que la rodeaban. Luis era un soñador, un apasionado de la fotografía, siempre en busca de captar el instante mágico que revelara la esencia de las cosas. Aquel domingo, Luis decidió visitar el Templo Mayor, un antiguo sitio ceremonial que había sido el corazón de la gran Tenochtitlan. Allí, entre los escombros de piedra y las sombras del pasado, el joven sentía una conexión profunda, como si las voces de sus ancestros resonaran en el eco de las piedras. Con su cámara colgada al cuello, se adentró en las ruinas, buscando la toma perfecta, aquella que pudiera captar la esencia del tiempo y la transformación. Mientras exploraba, el cielo comenzó a oscurecerse como si un velo etéreo cubriera la luz del sol. De repente, un destello brillante cortó la penumbra, iluminando el interior del recinto con una intensidad inexplicable. Luis giró su cámara hacia la fuente de luz y, al mirar a través del visor, se quedó paralizado. Lo que presenció no era un fenómeno terrestre, sino una imagen vívida de rostros y símbolos antiguos danzando en el aire, como si el tiempo hubiera colapsado y los ecos del pasado se manifestaran en un espectáculo sobrecogedor. El sonido del viento pareció transformarse en susurros, palabras en lenguas olvidadas que rozaban sus oídos. Luis sintió una mezcla de asombro y miedo, un estremecimiento que lo llevó a preguntarse si lo que veía era realmente real o producto de su imaginación. Su corazón, latiendo con fuerza, capturó algunas imágenes. Un remanente de su curiosidad infantil que ahora se enfrentaba a un misterio mayor. Mientras la luz parpadeaba y las sombras se alargaban, Luis salió del templo, aún con la cámara en mano. Una sensación de urgencia lo invadió. Sabía que lo que había presenciado era solo el inicio de algo más grande. Las voces en su mente comenzaron a formar un coro de advertencia que lo instaba a desvelar la verdad. En su camino de regreso a casa, el contrastante caos urbano lo rodeaba, pero un silencio profundo resonaba dentro de él. Así, Luis contemplaba las imágenes capturadas, cuyas formas aún danzaban en su memoria, y se preguntaba, ¿había encontrado una conexión con el pasado o simplemente había cruzado el umbral hacia una nueva y aterradora realidad? La búsqueda de la verdad comenzaba, y Luis sabía que su vida cambiaría para siempre, a medida que el eco de lo desconocido se manifestaba con cada paso que daba hacia el futuro. Las preguntas flotaban en su mente como sombras inquietantes, y un sentir profundo lo unía a un destino que apenas estaba comenzando a revelar sus secretos. La crónica de su vida, ahora entrelazada con el hilo del misterio, aguardaba por ser desnudada ante sus ojos curiosos y asombrados. La mañana del 4 de julio de 2023, Luis despertó con una pesada sensación en su pecho. La luz del día penetraba a través de las cortinas, pero su mente estaba oscurecida por la incertidumbre. A medida que repasaba las imágenes en la pantalla de su cámara, se encontraba atrapado en un torbellino de emociones. Las danzas etéreas de los rostros y símbolos parecían estar vivas en su mente, instándole a buscar respuestas. Sin embargo, cuando compartió su experiencia con Sofía, su amiga y colega periodista, la reacción fue más escéptica de lo que esperaba. Luis, ¿estás insinuando que has visto espíritus en un templo abandonado? Tienes que ser más crítico con lo que has capturado, dijo Sofía, cruzando los brazos mientras se sentaba frente a él en la cocina. Puedes estar imaginando cosas, la mente hace esto a veces. No, Sofía, esto fue diferente. La luz, los símbolos, todo era tan palpable, replicó Luis, luchando por contener su frustración. Pero su amiga seguía imperturbable, y la realidad le dio un golpe.
La duda comenzaba a instalarse como un extraño parásito en su corazón. Ellos decidieron examinar las fotografías juntos, slide por slide, tratando de encontrar algún rastro de lógica o evidencia tangible. Pero, mientras la luz de la computadora brillaba, los ojos de Luis se perdían en los destellos de esa dimensión alterna que había presenciado. Las figuras en las imágenes parecían burlarse de su necesidad de explicación. En ese instante, Luis sintió una presión creciente en su pecho. ¿Por qué no llevemos esto a un experto? Quizá un par de científicos o un antropólogo puede esclarecer lo que esta cosa significa, sugirió Sofía, intentando ofrecer una salida a la confusión que lo envolvía. Aunque se sentía reticente al principio, la idea de compartir su experiencia con personas que dedicaban sus vidas a desentrañar los secretos del pasado lo reconfortó. Al día siguiente, se presentaron en la Universidad Autónoma de México, donde contactarían a la doctora Mariana Salazar, una reconocida antropóloga especializada en culturas prehispánicas. En la sala de espera, Luis sentía un creciente nudo en el estómago, una mezcla de emoción y temor. Sofía lo observó y preguntó, ¿listo para sumergirte aún más en este enigma? Espero que podamos encontrar la verdad, respondió Luis, mientras la doctora Salazar aparecía, una mujer de cabello oscuro y ojos averrosos. Sonreía con una calidez que disipó parte de su inquietud. ¿Qué les trae a mi oficina?, inquirió con curiosidad. Luis y Sofía compartieron su experiencia, profundizando en los detalles de la luz y el fenómeno visual. La doctora Salazar tomó nota cuidadosamente. Es fascinante, y, a menudo, he escuchado historias similares sobre mitos o realidades que han quedado impregnadas en las antiguas estructuras, comenzó a explicar la doctora, mientras sus labios se curvaban en una especie de sonrisa comprensiva y mística. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que la percepción puede ser modificada por múltiples factores, y aún así, hay registros que han señalado fenómenos inexplicables en sitios arqueológicos. La realidad, tal vez, puede ser más extraña que la ficción. Luis sintió que sus esperanzas comenzaban a desvanecerse bajo el peso de la lógica de la doctora Salazar, como si la razón intentara envolverlo en una red sombría. Aún así, su voz interior resonaba con una incertidumbre apremiante. Algo se estaba gestando, una revelación que esperaba con ansias. ¿Y qué hay de las evidencias que me tomé la libertad de compartir con ustedes?, aventuró, sacando la cámara. La doctora Salazar observó durante un instante y luego se inclinó hacia la pantalla. Mientras las imágenes se deslizaban, su expresión pasó de curiosidad a asombro. Esto es interesante en verdad, comentó ella, su voz temblando ligeramente. La tensión creció cuando mencionó algunos símbolos que aparecían en la pantalla. Estos son similares a los utilizados por civilizaciones antiguas, pero la manera en que aparecen, las características de la luz, es como si estuvieran vivos. Esto puede ser el inicio de algo monumental. ¿Monumental?, preguntó Sofía, mientras el ambiente se tornaba más intenso y real. La emoción de Luis resurgía como un fuego devorador. Sin embargo, la doctora Salazar se inclinó hacia un lado, como si su energía fuera perturbada por la lógica que su mente había ido construyendo a lo largo de los años. Sí, pero también puede ser algo que tu mente ha creado en un estado de vulnerabilidad, advirtió, como un eco distante. El eco del argumento científico resonó en la cabeza de Luis, mientras su confianza comenzaba a tambalearse. Sin embargo, aún persistía la fuerza de lo que había visto en el templo. A medida que abandonaban la oficina, una sensación se instaló en su interior, una revelación creciente, un dilema de fe y duda. Había algo que iba más allá de lo físico, algo que reclamaba atención, incluso en medio de la frustración racional. En el autobús de regreso, Luis se sumergió en sus pensamientos, preguntándose si podría haber una conexión tangible entre su experiencia y las creencias ancestrales. El tumulto de la ciudad pasaba velozmente por la ventana, pero en su interior, el soporífico y sombrío eco de la duda comenzó a abrir los portales de su espíritu hacia un nuevo camino.
Se preguntaba si, al indagar más, se acercaría a una verdad aún más oscura e intensa, una revelación que pondría en peligro su propia existencia. La línea entre el misterio y la razón se difuminaba. Mientras el destino de Luis se entrelazaba con un pasado que aún guardaba secretos. La aventura apenas comenzaba y el peso de lo que había presenciado continuaba vibrante en su ser, como un canto ancestral que retumbaba en los recovecos de su alma, resonando con un eco que reclamaba ser escuchado. Bloque C. Luis se sentó en la consulta de la doctora Salazar. Una ligera brisa del ventilador giratorio movía el cabello castaño oscuro de la doctora, enfatizando la seriedad de la conversación. En su escritorio, dispersos, había informes médicos sobre otros pacientes que habían experimentado situaciones similares de percepción alterada. Sin embargo, el verdadero peso del encuentro radicaba en el aire tenso que impregnaba el ambiente. Luis, comenzó la doctora con voz firme y compasiva. Necesitamos hablar sobre lo que experimentaste en el templo. Ciertamente, ha afectado tu percepción de la realidad. Era un planteamiento académico, pero detrás de sus palabras se sentía un hilo de preocupación genuina. Doctora Salazar, no creo que lo que viví sea solo un fenómeno psicológico. Había una fuerza allí, algo más allá. Todos esos símbolos brillaban con una energía que parecía dotarlos de vida, insistió Luis, sintiendo cómo su propia frustración comenzaba a incrustarse en las palabras. La doctora tomó un respiro profundo, sintiendo la necesidad de equilibrar su objetividad científica con la preocupación que su paciente irradiaba. Luis, he revisado casos similares. Algunos pacientes reportan experiencias de disociación visual que se activan por la ansiedad o el estrés. Suelen manifestarse como luces brillantes o visiones que parecen intactas. Aquí es donde la ciencia y la espiritualidad a menudo se encuentran en un limbo, pero debemos ser metódicos. La habitación parecía encoger en ese instante, como si el tiempo se volviera denso y las palabras de la doctora se tornaran ecos repetidos en la mente de Luis. Pero no es solo esto, hay algo más profundo. Lo que yo vi tiene significado. ¿No puede ser que haya alguna conexión oculta? ¿Alguna verdad ancestral que se nos está revelando? La desesperación por ser escuchado llevó su voz a un tono urgentemente elevado. Luis, contestó la doctora Salazar, debes entender que el mundo no siempre se atiene a nuestras creencias o a las explicaciones que deseamos encontrar. Las evidencias científicas son la base en la que construimos nuestro entendimiento. Y lo que describes, aunque fascinante, es difícil de validar en términos de lógica racional. El tono de su voz, aunque calmado, provocó una creciente inquietud en Luis. La lógica que había confiado toda su vida comenzó a desmoronarse, dejando al descubierto una vulnerabilidad subyacente que tanto temía. En su mente, el eco del templo y de los símbolos danzantes no se marchaba, dejando una estela de preguntas sin respuesta. El zumbido del teléfono de la doctora Salazar interrumpió la conversación. Era un mensaje que pedía su atención inmediata. Por favor, piénsalo, dijo ella, antes de poner su atención en la pantalla del dispositivo. Luis sintió que se hundía en una esfera de tensión y estructura, y, sin comprender del todo por qué, la duda comenzó a apoderarse de su ser. Los días siguientes se transformaron en un torbellino de emociones. Su mente se llenó de imágenes y fragmentos de memoria que parecían danzar en el fondo de su conciencia. Comenzó a investigar más sobre símbolos ancestrales y las culturas que los habían utilizado. Poco a poco fue creando un mapa de conexión entre su propio desenfreno mental y estas civilizaciones que una vez habitaron las tierras que ahora él solía recorrer. Una noche, mientras revisaba materiales en su computadora, recibió un correo de un periodista llamado Samuel, especializado en culturas antiguas y lo paranormal. Entiendo que has tenido experiencias extrañas. ¿Te gustaría compartirlas en un artículo? Quizá podamos documentar algo más significativo, decía el mensaje, llenando a Luis de esperanza y miedo a la vez.
Con la vista fija en la pantalla, recordó el brillo de los símbolos, el susurro que lo había convocado en el templo, y cómo esto podría abrir un abismo de revelaciones. Con el corazón latiendo rápido y el aliento entrecortado, finalmente optó por responder. Los días se convirtieron en horas y el aire se volvió pesado mientras la tensión de la incertidumbre le provocaba frío en los huesos. A medida que avanzaba en la redacción de su experiencia, bruscamente la imagen del rostro de la doctora Salazar apareció en su mente. La lógica que tanto había defendido ahora se tambaleaba ante la inminencia de una verdad más allá del raciocinio, un abismo que amenazaba con devorarlo si no tomaba acción. Durante noches sin dormir, se sintió dividido entre la certeza de sus vivencias y la razón que desdibujaba los límites de su sanidad. Finalmente, Luis tomó la decisión de contactar con Samuel para acordar un encuentro en un café del centro, un paso hacia la verdad que lo liberaría o lo atraparía. Sin saber a ciencia cierta si buscaría respuestas o simplemente un refugio en la validación externa. Diferentes caminos en una tierra desconocida, donde la razón y el asombro coexistían, y en donde la noche prometía más respuestas de las que su corazón estaba listo para aceptar. Las estrellas brillaban sobre la ciudad, reflejando en los cristales de los altos edificios como susurros de antiguos sabios, mientras el destino de Luis aguardaba en la penumbra, desafiando la lógica y atrayendo su esencia hacia una revelación aún más inminente. El eco de aquel templo permanecía vibrando en su interior, insistente y vibrante. La línea entre lo imaginable y lo real comenzaba a desdibujarse sin retorno. Bloque D. El café donde Luis acordó encontrarse con Samuel se erguía en una calle adoquinada del centro histórico de la ciudad. Un lugar que evocaba ecos de épocas pasadas. El aroma de café recién molido se mezclaba con el perfume de pan dulce que provenía de una panadería cercana. Era un refugio de conversaciones y secretos, un punto de encuentro entre la realidad y lo desconocido. La luz tenue provenía de un candelabro antiguo que iluminaba las mesas de madera oscura, creando sombras que parecían danzar en un único ritmo, como si susurrares ancestrales cobraran vida. La ansiedad se apoderaba de Luis mientras observaba el reloj. Cada segundo se extendía como un hilo de tiempo desgastado, y el peso de sus recuerdos lo atormentaba. El susurro del templo resonaba en su mente, los símbolos brillantes aún vivos en su memoria. Había sentido que ese encuentro podría ser la clave que desbloquearía las respuestas que tanto anhelaba y temía. Cuando Samuel llegó, un hombre de aspecto sereno con cabellos grises que revelaban sabiduría, el mundo interno de Luis comenzó a tambalearse de nuevo. «Luis», dijo Samuel, extendiendo su mano, «me alegra conocerte. He leído sobre tus experiencias. Cuéntame sobre el templo». La voz de Samuel era un eco de seguridad. Luis sintió que su corazón se apretaba, como si el aire en la habitación se volviera denso. Se le hizo difícil articular sus pensamientos, y sentados frente a frente, la revelación que tanto buscaba y temía contenía todo su ser. Con un hilo de voz comenzó a narrar sus vivencias, la vibración que había sentido, los símbolos brillando en la oscuridad, la presencia envolvente que lo había convocado. Cada palabra parecía ser una llave que abría una puerta a un abismo oculto. A medida que hablaba, la mirada de Samuel se tornó intensa, como si él también estuviera vislumbrando esos paisajes etéreos narrados por Luis. Sin embargo, también había una fracción de escepticismo en su expresión. Es natural que los símbolos antiguos tengan resonancias profundas en nosotros. Las culturas han dejado rastros que pueden manifestarse como visiones. Pero también hay que tener cuidado, Luis. No todo lo que parece sobrenatural es realmente lo que parece. La advertencia de Samuel lo golpeó como una ola fría. En ese instante, la realidad se fragmentó ante él, empezando a cuestionar cada rincón de su experiencia. La manera en la que los ojos de Samuel evaluaban, tal como si él fuese un investigador de la ciencia en lugar de un creyente espiritual, lo llenó de dudas.
Sin embargo, había una certeza creciente que vivía dentro de él, una evidencia que desafiaba todo lo que había aceptado hasta el momento. «Es que hay algo más», musitó Luis, mientras la urgencia en su voz comenzaba a florecer. «No solo eran visiones, me llevaron a lugares que no comprendo. He tenido sueños donde esos símbolos se desdoblan y revelan secretos sobre mi familia. He visto conexiones que jamás imaginé». El café, nutrido de murmullos, parecía receptivo a esta revelación, pero Samuel, con su mente metódica, tomó un sorbo de su café antes de replicar. «Luis, ¿no te parece que tus experiencias podrían estar influenciadas por tu historia familiar, tus expectativas, incluso el miedo?» Luis sintió que el aire se le escapaba. Las palabras de Samuel eran puñales precisos que desnudaban su vulnerabilidad. Se debatía entre dar paso a la lógica o dejarse llevar por la bruma mística que había soñado por tantos años. La visión del templo y el eco resonante parecían fluctuar entre la verdad y la locura, y el universo comenzaba a reírle en la cara como si se burlara de su propia existencia. «No puedo aceptar que sea solo una ilusión», insistió. «Hay algo real que me llama, que me conecta. Siento que estos símbolos tienen un significado más profundo. ¿Y si se relacionan con algo que nos atraviesa a todos, una memoria compartida?» Los ojos de Samuel se iluminaron, pero no por el ansia de creer, sino por el implacable deseo de descifrar el misterio. «Luis, si esto es un vínculo ancestral, tenemos que encontrar más información. Archivos antiguos, escritos que puedan corroborar tus visiones. Veamos qué pueden decir los expertos». La promesa de descubrir pistas y signos antiguos provocó un torrente de emociones en Luis. Ahí, en aquel café, se gestaba una conexión de complicidad que lo empujaba a adentrarse en un laberinto de enigmas más allá de su comprensión. La incertidumbre y el miedo palpitaban en su pecho, pero había un hilo dorado de esperanza que lo guiaba. La conversación, ahora cargada de un nuevo propósito, fluyó entre ellos mientras el ambiente se envolvía en un aire de destino. Luis recordó entonces un sueño reciente, uno donde un libro magnífico, adornado con los mismos símbolos del templo, se desplegaba ante él. Era un libro que contenía verdades que podían cambiar su vida y la de muchos. La revelación de cada página parecía llamarlo a sumergirse, a volverse parte de un legado olvidado. La noche avanzaba y la realidad parecía desmoronarse ante el poder de sus relatos. Los antiguos sabios finalmente comenzaban a hablar, y en algún rincón del universo una verdad aún inexplorada aguardaba pacientemente por ser revelada. El eco del templo resonaba más potente, un canto que se entrelazaba con su esencia y que presagiaba que su existencia nunca volvería a ser la misma. Pronto, el camino hacia el conocimiento tendría que enfrentarse a los límites del entendimiento humano, donde la lógica se rompería y la verdad resplandecería, abriendo nuevos horizontes. La penumbra de la noche fue un telón de fondo perfecto para la travesía que Luis y Samuel estaban por emprender. Era 18 de noviembre de 2023 y el aire fresco de la madrugada prometía un viaje que trascendería lo físico, lo tangible. Con una mochila cargada de materiales, mapas y la ferviente necesidad de hallar respuestas, se dirigieron hacia un antiguo monasterio en las afueras de la ciudad, marcado por rumores que hablaban de ceremonias ancestrales y de una biblioteca olvidada que contenía las claves de un legado oculto. Mientras caminaban, el viento murmuraba secretos, una suave melodía que hacía vibrar las hojas de los árboles. Luis sintió una oleada de nostalgia. El lugar parecía llamarlo, como si sus pasos fueran guiados por una fuerza que sabía mucho más de él que él mismo. El monasterio se alzaba a lo lejos, con su arquitectura de piedra, sus arcos góticos que hablaban de un tiempo donde lo sagrado y lo cotidiano eran uno solo. La entrada principal estaba custodiada por dos enormes puertas de madera, desgastadas por el tiempo. Al empujar la puerta, un crujido resonó en el aire, como si el monasterio exhalara sus últimas memorias.
El interior era sombrío, pero reverberaba una energía palpable, una mezcla de sabiduría acumulada y secretos ocultos. «Debemos encontrar la biblioteca», dijo Samuel, su voz un susurro reverente en aquel espacio sagrado, que estaba impregnado de historia. Las paredes de piedra hablaban de antiguos monjes que habían dedicado su vida a la búsqueda del conocimiento. La atmósfera era densa, cargada de expectativas y reverencia. Luis guió a Samuel por pasillos cubiertos de polvo y sombras, hasta que una luz tenue comenzó a iluminar un pasillo en dirección a la biblioteca. Al llegar, ambos se encontraron ante una puerta decorada con inscripciones que parecían vibrar con cada latido de sus corazones. Samuel, temiendo lo desconocido, respiró profundo. «¿Deberíamos abrirla?» «No hay vuelta atrás», respondió Luis con una determinación que lo sorprendió a sí mismo. Era como si una parte de él, una que había estado dormida, despertara en ese instante. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire antiguo los envolvió, como si el tiempo se hubiera detenido. En el centro de la biblioteca, una mesa larga y polvorienta sostenía un libro magnífico, el mismo que había visto en su sueño. El libro estaba adornado con los mismos símbolos que había encontrado en el templo. Su cubierta de cuero desgastado, rodeada de un halo etéreo, despertaba en Luis una fascinación casi hipnótica. Sin embargo, al acercarse, el frío se instaló en su pecho. «Esto es lo que he estado buscando», murmuró mientras sus dedos temblorosos acariciaban la tapa. «Es hermoso, pero quizás hay algo más que deberíamos considerar», dijo Samuel, su voz llevada por un hilo de preocupación. «Puede que no estemos preparados para lo que este libro contenga. La curiosidad puede llevarnos a caminos oscuros». «¿Y si es la llave para entender nuestras visiones?», contestó Luis. Su reflejo en la portada del libro mostró una mezcla de ansias y miedos. Sin embargo, la curiosidad como fuerza propulsora era más contundente que cualquier duda que pudiera experimentar. Con un suave movimiento, Luis abrió el libro, y al hacerlo, una luz intensa se proyectó en todas direcciones, desbordando el espacio de colores vibrantes que danzaban, reflejando imágenes de antiguas civilizaciones, rituales de adoración y símbolos que parecían contar una historia de conexión espiritual y ancestralidad. Escenas se despojaban de su pasado, memorias olvidadas comenzaban a resurgir. Los primeros párrafos estaban escritos en una lengua arcaica que resonaba en la mente de Luis como un eco familiar, despertando fragmentos de recuerdos que creía haber perdido. «Este es el legado de nuestros ancestros», dijo con voz temblorosa, mientras los ojos de Samuel se abrían con asombro. «No todo lo que brilla es oro», insistió Samuel, aunque su voz denotaba una fascinación inminente. «¿Y si lo que encontramos aquí altera todo lo que conocemos, incluso nuestra esencia misma?» Luis respondió con vehemencia: «Ya hemos cruzado el umbral. No podemos regresar a la ignorancia. Necesitamos esto, Samuel. Necesitamos entender quiénes somos realmente». La intensidad del momento los envolvía, como si el ambiente mismo estuviera realizando una ceremonia, un rito de paso hacia un nuevo entendimiento. Mientras pasaban las páginas, se encontraron con una secuencia de visiones que parecían más que palabras. Cada línea estaba impregnada de energía, revelando conexiones a un plano espiritual superior. Días más tarde, en ese mismo lugar sagrado, los dos hombres se sentaron en un círculo. Habían instituido un ritual propio, un espacio de quietud y entrega. El libro había comenzado a revelar no solo cuentos de civilizaciones antiguas, sino también fragmentos de sus propias almas, mostrándoles caminos que debían explorar. Allí el tiempo se difuminó y las barreras entre el cuerpo y el espíritu comenzaron a deshacerse. La luz de la antorcha, suavemente parpadeante, parecía hablar, susurrando secretos de un universo vasto e inexplorado. Luis cerró los ojos, sintiendo que su esencia se expandía más allá de la materialidad.
Ancestrales memorias danzaban en su ser, haciéndolo recordar momentos y lugares que nunca había vivido, pero que, sin embargo, eran parte intrínseca de su ser. Una sensación de ligereza lo invadió, como si se estuviera desprendiendo de las cadenas que lo mantenían atado a la rutina mundana. Fue entonces cuando lo sintió, una conexión vibrante con todo lo que había existido, un susurro eterno a través del tiempo. El mensaje se hizo claro en su mente, un llamado a ser el heraldo de un conocimiento olvidado. «Estamos aquí para recordar», dijo Luis en voz alta, rompiendo el silencio que había envolvido el espacio. «El camino hacia la verdad no es lineal, es un laberinto, pero cada símbolo, cada palabra en este libro nos está mostrando el camino. Debemos entregarnos a este viaje». Esa entrega suponía temor, pero también una iluminación instantánea que transformaba su esencia. La promesa de un horizonte iluminado se proyectaba abundante en su alma. La verdad lo abrazaba, y, en ese abrazo, Luis comenzó a entender que su búsqueda no solo era personal, sino colectiva. Esa noche, bajo el manto estrellado que presidía el cielo, ambos hombres sentados frente al fuego compartieron visiones, relatos y anhelos. La luz danzante del fuego se entrelazaba con sus esperanzas, mientras un eco sagrado de sabiduría se hacía presente. El viaje apenas comenzaba, y el camino hacia el conocimiento, aunque encubierto de incertidumbre, prometía ser un regreso al hogar, al legado de sus ancestros que empezaba a surgir con cada página que leían. Luis sintió la conexión y con ella la certeza de que, independientemente del destino, ya habían comenzado a trazar su propio camino. En esa entrega espiritual de un momento eterno, el eco del templo resonaba con una promesa renovada, un ciclo que jamás sería roto, un vínculo espiritual que trasciende el tiempo. Así, el reloj del universo marcaba la continuidad de un viaje hacia lo desconocido. El fuego crepitante dejaba escapar suaves susurros que se entrelazaban con las sombras danzantes alrededor de Luis y su compañero. La promesa de un conocimiento antiguo se expandía en la atmósfera como un campo energético palpable, un halo que envolvía sus corazones y mentes. Aquella noche parecía estar destinada a ser un punto de inflexión, un momento en el que el tiempo se había detenido para revelar verdades ocultas en la penumbra del ser. Mientras la brisa fresca de la noche acariciaba su piel, Luis sintió que un nuevo capítulo comenzaba a desplegarse ante él. Aunque la incertidumbre aún pesaba en su pecho como un cortante estalactita, una llama de determinación ardía dentro de su ser. El silencio que impregnaba la noche se desvanecía por momentos, cediendo el espacio a un murmullo sonoro que parecía provenir de algún lugar más allá del tangible mundo físico. Era un canto ancestral, una melodía que resonaba en su interior, revelando la profundidad del destino que lo aguardaba. «¿Sientes eso?», preguntó su compañero, su voz casi un susurro. Luis asintió, sus ojos reflejaban una mezcla de asombro y miedo. «Es como si algo nos estuviera llamando», respondió Luis. Su tono tembloroso transmitía la intensidad del momento. «Siento que estamos en el umbral de algo mucho más grande que nosotros». A medida que las horas avanzaban, ambos compartieron historias que resonaban con un eco sagrado, revelaciones que habían sido guardadas en lo más profundo de sus memorias. Llevaban mucho tiempo deseando comprender aquellos misterios que los rodeaban, y ahora, en este espacio de conexión energética pura, cada palabra parecía ser el mapa que los guiaba hacia una nueva realidad. Sin embargo, el retorno del murmullo ancestral no fue un regalo sin sombras. Los recuerdos se agolpaban en su mente, y la confrontación de visiones distantes desataba un torrente de revelaciones que no podían controlar. Las memorias de sus ancestros no solo traían sabiduría, sino también fragmentos de dolor y sufrimiento por erratas ancestrales cometidas a lo largo de generaciones. «¿Estamos listos para esto?», preguntó Luis con una voz cargada de inquietud. «¿Y si lo que descubrimos es más de lo que podemos soportar?».
Su compañero, sintiendo la tensión en el aire, se volvió hacia él con una intensidad que desbordaba confianza. El conocimiento puede ser una espada de doble filo, Luis, pero no debemos temer lo que está por venir. La verdad nos liberará de las cadenas invisibles que nos mantienen cautivos. Debemos enfrentarlo juntos. De repente, como si sus palabras hubiesen tejido una corriente mágica, el fuego resplandeció con mayor fuerza y el ambiente se transformó en un remolino de luces y sombras. Una figura emergió del resplandor, etérea y brillante, con una presencia que era a la vez familiar y ajena. Luis sintió que su corazón latía descontroladamente, mientras la figura proyectada asumía la forma de un anciano con rasgos dignos y profundos. Ojos que reflejaban eones de sabiduría. «Soy el eco de tus antepasados», la figura pronunció, su voz resonando en los límites del viento. «Vengo a recordarles que el tiempo es cíclico y que cada acción tiene consecuencias que se extenderán por generaciones. Ustedes buscan la verdad, pero deben estar preparados para recibir toda la luz y la sombra que ella conlleva». Luis, cautivo por la visión, luchó por hablar, pero las palabras murieron en sus labios. En ese momento comprendió que había elementos en su pasado que necesitaban ser enfrentados, un legado de decisiones que no se podían ignorar y que a su vez definirían su futuro. «¿Por qué ahora?», preguntó su compañero, su voz temblorosa, pidiendo respuestas al viento. «¿Por qué venimos nosotros a enfrentar esto en este momento de la historia?». El anciano sonrió con una mezcla de compasión y resignación, porque el mundo está en peligro de olvidar su esencia. Y el momento de recordar ha llegado. La luz del fuego se intensificó y las llamas parecían bailar en un frenesí, cambiando de color, desde el rojo profundo hasta el dorado brillante. Luis sintió que su cuerpo vibraba al compás de las llamas. Era como si su propia alma estuviera siendo sintonizada con el latido del universo. Los ecos de las verdades pasadas resonaban en la cavidad de su pecho, y en cada latido descubrían secretos enterrados en la penumbra de su historia familiar. «Ahí encontrarán la salvación», murmuraba la figura, mientras la bruma comenzaba a remolinarse, creando un vórtice de luz y sombra que parecía conectar sus realidades. «Busquen el símbolo ancestral en el corazón de su tierra. Ustedes deben desenterrar el pasado para construir el futuro. La proyección de su camino depende de la sabiduría que elijan llevar consigo». Mientras la visión se desdibujaba y el anciano se convertía en un destello de luz, Luis sintió como una carga aterradora comenzaba a instalarse sobre su pecho. Con la naturaleza en calma y el viento meciendo sus recuerdos, el mundo parecía haberse congelado mientras su mente se llenaba de preguntas. ¿Era él realmente capaz de enfrentar lo que estaba por venir? Aquella realidad se sentía tan pesada, tan llena de consecuencias potenciales. Sin embargo, en medio de esa confusión latente, comprendió que había algo en su interior que comenzaba a florecer. Una llama de esperanza, una promesa de un cambio significativo. El eco de su viaje, ahora marcado por una misión ancestral y única, resonaba en el fondo de su ser. Luis volvía a escuchar la llamada, y a pesar del caos que la sabiduría traía consigo, sabía que lo que tenían por delante valía la pena. Era un camino difícil, pero estaba listo, y sería la valentía la que lo llevaría a enfrentar su destino. Glocke. Luis se encontraba de pie en el borde de un acantilado, la luz del amanecer dorando el horizonte, mientras una densa neblina se deslizaba por el valle. Sentía un cambio en la atmósfera, un eco de lo que debía ser su nueva realidad.
La promesa de un futuro más brillante surgía con cada rayo de sol que iluminaba el paisaje montañoso. A su alrededor, la naturaleza parecía contener la respiración, como si esperara el desenlace de su viaje. Él había seguido las instrucciones del anciano. El símbolo ancestral buscado se había materializado en diversas formas. Una piedra tallada, un fragmento de cerámica, incluso un instante fugaz en los sueños que despertaban en su mente en cada meditación. Cada hallazgo fue un poderoso susurro del pasado, una confirmación de su conexión con sus ancestros. Sin embargo, lo que realmente lo transformó fue la comprensión de que su historia era parte de un todo más grande, un hilo tejido en el vasto tapiz de la humanidad. Luis alzó sus manos hacia el firmamento, como si pudiera tocar las estrellas que parecían guiñarle desde lo lejos. Confiaba en que había llegado el momento de compartir su descubrimiento. El eco de su voz se elevaba en las montañas, resonando con la fuerza de una revelación. Nosotros somos los descendientes de aquellos que conocieron el equilibrio entre la naturaleza y la vida. Debemos recordar quiénes somos. Al compartir su mensaje con la comunidad, Luis fue recibido con una mezcla de asombro y escepticismo. Las voces familiares que había querido reunir parecían dividirse entre la fe y el temor a lo desconocido. Pero en lugar de retroceder, fue la intensidad de su convicción la que encendió nuevas llamas en otros corazones. No estoy solo, pensó, sintiendo nuevas energías vibrar a su alrededor. Las noches comenzaron a llenarse de ceremonias íntimas. Los abuelos contaban historias a la luz de las fogatas, mientras los jóvenes, cautivados, escuchaban atentamente. La memoria colectiva florecía de nuevo, conectándoles a todos con un pasado compartido que parecía resurgir de las cenizas. Luis se convirtió en un catalizador, un faro que guiaba a su pueblo en el regreso a sus raíces, a la sabiduría que sus ancianos habían querido proteger. Sin embargo, en esa apoteosis de reencuentro, Luis aún debía enfrentar sus temores. ¿Era suficiente su fe en el cambio? La voz del anciano regresó a su mente. La verdad es un camino intergeneracional. Cada paso que daba era también un camino en la senda de sus ancestros, con el peso de su historia a cuestas, una carga que ahora se sentía liviana. Esta conexión se tradujo en un movimiento vigoroso en la comunidad, una transformación que resonaba en cada rincón del pueblo. Con cada palabra que pronunciaba y con cada historia que recordaba, Luis empezaba a vislumbrar la imagen de un futuro que podría ser. Un lugar donde la esencia de los ancestros permanecería viva, donde la memoria sería una guía para la vida cotidiana. Al final de cada ceremonia, el eco de su mensaje reverberaba como un mantra. Recordemos quiénes somos. Somos guardianes de la tierra y de la sabiduría que nos conecta. El camino se abría ante él, un sendero glorioso de esperanza, donde el pasado y el futuro se unían en un continuo presente. Con cada desafío que venía, sus pasos se sentían más firmes, y aunque las sombras podrían querer deslizarse de nuevo, ahora había luz, y en ella estaba la certeza de su misión. Luis esperaba con ansias el amanecer de un nuevo ciclo, con la firme convicción de que, en el silencio, cada eco del pasado traía consigo la promesa de una vida repleta de significado. Como si el mismo viento lo proclamara, el pueblo se preparaba para un nuevo capítulo, uno donde la verdad y el amor se entrelazaban en una danza sagrada. ¿Qué más podría revelarse ante la comunión del cielo y la tierra? En el fondo de su ser, la respuesta comenzaba a materializarse, vaticinando que la grandeza de su historia apenas comenzaba a desplegarse.